Seguimos aquí en Enfoque Matinal. Señores, hoy es viernes y como hoy es viernes se supone que tengamos temas un poco más relajados para ir saliéndonos de la rutina y del agobio de toda la semana y hablar de cosas más suaves de la agenda cultural, de otros temas que nos relajan, nos ayudan a tener una vida un poco más tranquila. En ese sentido, vamos a conversar ahora con un personaje que es muy serio, que normalmente conversa con nosotros sobre temas muy serios, que es Orlando González, quien es consultor político, experto en marketing político, pero que hoy nos va a hablar de un libro que ha tenido pues la dicha de escribir y que va a compartir con nosotros porque su presentación es hoy mismo, ¿no es así, Orlando? Buenos días, bienvenido desde allá, desde Colombia. Buenos días, Oscar. Como siempre, un gusto saludarte y estar con ustedes. Efectivamente, el libro sale a la luz hoy, 24 de julio, día del natalicio del libertador Simón Bolívar, así que extraordinaria coincidencia. Vaya fecha, natalicio de uno de los hombres más grandes de nuestro continente. Orlando, háblanos un poco de este libro. Su nombre, Ganar, Gobernar, Comunicar. Sin duda, aunque sea viernes y queríamos salirnos un poco de los temas serios, este libro nos trae nuevamente al ambiente político. Ganar, gobernar, comunicar. ¿De qué vamos a hablar allí? ¿Qué vamos a encontrar en este texto? Mira, cuando comencé a escribir el texto estaba orientado a estrictamente campañas electorales, pero en el desarrollo del texto me di cuenta que uno compite en una elección para buscar un cargo de elección popular y que en el fondo lo más fácil es la campaña electoral, lo difícil es gobernar. Puede ser que la elección haya sido sufrida, que la victoria haya costado mucho sacrificio, pero esa es la parte fácil. La parte difícil va a ser gobernar. Y luego el gran reto va a ser comunicar lo que estás haciendo. Entonces, en lo que entendí eso, me pareció que era prudente escribir un libro que tuviera las tres partes. Ganar, que se refiere a las campañas electorales, y en el libro hablamos de cómo se organizan, cómo se hacen, cómo se presupuestan, cómo se diseña una campaña, una estrategia, cómo se estructura un mensaje que conecte con el elector. Después pasamos a gobernar, que es, bueno, ya fuimos electos, ¿qué vamos a hacer en el gobierno? ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a la gente? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo hacemos la comisión de transición? ¿Cómo escogemos el equipo? ¿Cómo establecemos las prioridades de qué es lo que hay que hacer en gobierno? Y luego está la parte de comunicar, que es un hilo conductor y vinculante entre las dos, porque cuando estás en campaña tú buscas llegar al corazón del elector para conquistar su voto, pero cuando estás en gobierno tienes que llegar al corazón del ciudadano para ganar su aprobación y su respaldo. La línea es muy delgada, pero es muy profunda, y tener claridad en eso te permite entonces despegarte de la campaña electoral. Ya sucedió, ya pasó, ya ganaste, bueno, y entrar a gobernar. Y eso en ocasiones algunos gobernantes no se dan cuenta de ello. Así que lo que quisimos fue empatar los tres temas: cómo construir una campaña electoral, cómo podemos gobernar, y el libro habla sobre algunos temas esenciales, entre ellos, por ejemplo, la rendición de cuentas, que es una cosa que a algunos funcionarios públicos se les olvida, que son servidores públicos y que como servidores públicos tienen que rendirle cuentas a sus mandantes, que son los ciudadanos, y cómo comunicar, cómo establecer las prioridades para comunicar lo que efectivamente va a impactar sobre la población y que va a hacer que la población entienda lo que tú estás haciendo desde tu labor, bien sea del gobierno o bien sea del legislativo. Has descrito una cosa que a la mente de muchas personas pareciera una contradicción, que la parte fácil es ganar la elección y que lo más difícil es gobernar.
Cualquiera que te oye piensa que tú estás hablando de políticos que quieren gobernar bien. Y eso pareciera que en la historia de América Latina no han abundado. Aunque yo allí me diferencio un poco de la mayoría o de muchas personas, porque yo entiendo que todo el que hace algo lo quiere hacer bien. Aunque en el fondo, vamos, haya quien quiera sacar provecho propio, quien quiera obtener beneficios personales, bien sea económicos, de poder, de influencia, de cualquier tipo que quiera obtener. Pero yo creo que todo el que hace algo quiere hacerlo bien, definitivamente. ¿Qué hace que sea tan difícil gobernar, por lo menos de tu experiencia? Entiendo que tienes experiencia en varios países de América Latina, más de una decena. Así es. Mira, lo que hace difícil gobernar es que muchas veces los candidatos se preparan para ganar la elección, pero no se preparan para gobernar. Entonces, cuando llegan al gobierno, pequeñísima diferencia, y le ponen todos los cuartos y toda la carne al asador para ganar la elección, y se ocupan de eso y buscan asesores, contratan gente y todo lo demás. Pero una vez que llegan al gobierno, caray, por fin llegamos, celebran el primer día la toma de posesión, pero después hay que trabajar. Tú quisiste estar allí y no están preparados. Primer problema. Segundo problema, no necesariamente tu equipo de campaña es el equipo que te va a acompañar en gobierno. Entonces ahí tenemos otro problema, que es que se escoge muchas veces al equipo de trabajo en función de, bueno, es que él fue muy bueno en la campaña, entonces hay que recompensarlo. Y no necesariamente. El gobierno tiene que tener a los mejores especialistas en cada área, igual que los tuviste en campaña, tuviste a los mejores en cada área de la campaña. Bueno, en gobierno es igual, y no necesariamente son los mismos. Ese es el segundo gran problema. El tercer gran problema que se le presenta muchas veces a los gobernantes es que tienen una idea fija de qué es lo que quieren hacer. A lo mejor la tienen y quieren hacer una obra específica y concreta. La pregunta es, cuando usted pensó en esa obra o en esa acción, ¿usted estaba pensando en usted o en los ciudadanos? Entonces, una de las cosas que más ocurren en gobierno es que se desconectan de la realidad, viven en unas burbujas y dan por sentado que lo que están haciendo está bien hecho y que además es lo que la gente quiere y es lo que realmente importa. Y el otro elemento... Bueno, ahí discúlpame que te interrumpa, ahí contribuyen el entorno de que se rodea el funcionario, en este caso el presidente, pero también puede ser un alcalde. Esto aplica a funcionarios de elección de todo nivel, ¿eh? Así es. Pero ¿por qué el entorno incide? Bueno, porque era el entorno de la campaña. Y repito, no necesariamente el entorno de la campaña es el entorno correcto para que puedas gobernar. Y luego el otro elemento es la comunicación. ¿Cómo comunicas lo que estás haciendo? Entonces, un gravísimo error es dar por sentado que la gente sabe lo que tú estás haciendo, porque tú trabajas 18 horas al día, los 7 días de la semana. Y resulta que para la gente lo que tú hagas no necesariamente es su prioridad. Entonces hay que saber comunicarse con el ciudadano para que éste entienda perfectamente bien lo que tú estás haciendo y además entienda que lo estás haciendo por él y que todo lo que tú estás haciendo es en función de los ciudadanos, no en función de tu beneficio personal. Fíjate, por ejemplo, la última encuesta de Latinobarómetro en 2018 traía cifras alarmantes. Una de ellas, el 80% de la población de Latinoamérica, en términos generales, piensa que los gobiernos latinoamericanos trabajan en función de pequeños grupos de interés o para su propio interés, no para el interés de los ciudadanos. ¿Y eso por qué sucede? Básicamente por dos razones. La primera, porque probablemente estén haciendo cosas para su interés personal o interés de grupo, y la segunda, porque no comunican correctamente lo que están haciendo. No, y además con la historia de América Latina y el historial que tienen nuestros gobernantes, es fácil pensar más de ellos.
Lamentablemente así es. Pero es lo primero que hace cualquiera. Ya llegó alcalde y más nunca vino. Eso es que ya hizo ya consiguió lo que quería. Sin pensar a veces la gente que lo que tú estás es trabajando mucho. Por eso de allí la importancia que tú le das a que se comunique lo que se está haciendo. Es correcto, es correcto. Mira, yo tuve un cliente hasta hace poco que fue un extraordinario alcalde aquí en Colombia, en una ciudad intermedia de 500.000 habitantes. Él literalmente en 4 años transformó la ciudad. Y el hombre comenzaba su jornada a las 6 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche. Era pocos los que lograban seguirle el ritmo. Pero sin embargo comunicaban muy mal. Yo llegué en los últimos 6 meses de su gestión. Y bueno, tratar de cambiar y de que la gente entendiera lo que él estaba haciendo, primero me costó con su propio equipo, que entendieran que lo que estaban haciendo no, en materia de comunicación no estaba llegando a la población. Y se los demostré con estudios de opinión pública. La gente no sabe que ustedes están haciendo esto. La gente no entiende lo que ustedes están haciendo. Y en los últimos 4 meses, pues pudimos hacer algo para rescatar el legado que el señor le estaba dando a la ciudad, pero ya era muy tarde. En 6 meses era muy poco lo que podíamos hacer. Y te repito, fue un señor honesto, fue un señor con una visión espectacular de la ciudad, fue un hombre que transformó literalmente esa ciudad, pero la manera de comunicar era errónea y sencillamente no lograron hacer que el ciudadano entendiera lo que estaba haciendo. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, su candidato, el candidato que él apoyó para que lo sucediera en la alcaldía, llegó de tercero. Ni siquiera logró llegar de segundo, llegó de tercero. ¿Por qué? Porque la gente evaluaba mal a la gestión, a pesar de que había sido una extraordinaria gestión. Por eso explica entonces el que muchos presidentes se empeñen en comunicar todos los días, al punto que hay gente que los critica y dice, bueno, pero este hombre nada más habla en televisión. El caso de Donald Trump, el caso de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, el presidente de México, que todos los días da una conferencia de prensa. Yo creo que eso es un claro ejemplo de que hay algunos gobernantes que tienen muy clara, que tienen una gran necesidad de comunicarle a la gente lo que están haciendo y lo que tienen que hacer. Claro, pero atención. Ajá. La sobreexposición, hay un peligro también allí. También hay un peligro allí porque depende de cómo comuniques y qué comuniques. Entonces, si queremos ver el caso de Donald Trump todos los días inventa un show, todos los días aparece un enemigo. Bueno, él es un showman, históricamente ha sido un showman. Es correcto, eso es su gran expertise, es esa. Entonces, depende de cómo exponga. Entonces tú mantienes a la opinión pública constantemente en agitación y su objetivo es polarizar, su objetivo es radicalizar a la población. Y bueno, eso le funcionó en 2016 y le funcionó 17, 18, 19. Me parece que en 2020 no le está funcionando. Veamos, todavía faltan meses para la elección. Aún hay mucho que por ver allí, ¿eh? Claro, pero todo indica que hasta ahora no le está funcionando y puede perder la elección. Pero tienes otro caso, por ejemplo, el caso del presidente de Colombia, Iván Duque. Está todos los días en televisión a las 7 de la noche hablando sobre el tema de la pandemia. Al principio, sus programas eran muy acartonados. Lo relajaron un poco más, pero el problema es que hoy en día el señor presidente Duque habla de cosas que no están en la realidad. Está en una burbuja, totalmente encerrado en una burbuja y desconectado de la realidad. Por ejemplo, dice en sus programas que, bueno, ha bajado el número de asesinatos de líderes sociales. Resulta que ha aumentado. Dijo en otro programa, hemos combatido la tala ilegal y tal y qué sé yo, y resulta que ha aumentado 200% en el último año. Entonces, también depende de lo que vayas a decir. A Donald Trump le han funcionado las mentiras. El Washington Post hizo un trabajo interesantísimo el año pasado donde decía que el presidente había dicho cerca de 7.000 o 8.000 mentiras por año, lo cual significa que el señor hace 10, 12 mentiras por día, una locura.
el López Obrador está en lo mismo, pero eso, cuando estás tan expuesto, al principio tu aprobación sube, pero después tiende a bajar en lo que la gente entiende que lo que estás es tratando de engañar. Así que tampoco es tan conveniente. Lo que hay es que saber exactamente qué comunicar, cuál es la prioridad y cómo comunicarla. Y ahí está la clave, cómo lo voy a comunicar. Te pongo un ejemplo muy sencillo si el tiempo no lo permite. Una de las cosas que más le gusta a los políticos es decir, invertimos 12 millones de pesos arreglando esta carretera. Resulta que nadie logra dimensionar, o la gran mayoría de la población no logra dimensionar cuánto es 12 millones de pesos, porque nunca en su vida van a tener 12 millones de pesos. Sin embargo, esa carretera estaba en mal estado, eso la gente lo sabe, estaba llena de huecos, eso lo sabe, y por lo tanto era peligrosa, eso lo sabe. Si tú en vez de decir que invertiste 12 millones de pesos para arreglar esa carretera, dices, hemos arreglado esta carretera y ahora ya no tiene huecos, usted viaja mucho más seguro y llega más rápido a su casa, eso sí lo entiende la gente, porque estás usando información que ya estaba en su mente para decirle, ese problema que a ti te preocupaba, yo lo solucioné. La plata no importa. Decir cuánto invertiste no tiene ningún sentido. Entonces, muchas veces los dirigentes políticos y los gobernantes les encanta usar cifras y resulta que las cifras son abstractas y la gente no las percibe y no las internaliza. Entonces, cómo comunicar se vuelve muchísimo más importante que el qué comunicar. ¿Qué manera de ejemplificarlo? Porque vivimos en un país además donde viven hablándonos de grandes cifras. Bueno, tú sigues bastante bien el tema de República Dominicana. Así es, no tiene ningún sentido. Te repito, mira, pongamos el ejemplo. Muy sencillo. Pongamos que, ¿cuánto es el salario mínimo en República Dominicana? Ahorita no lo tengo en mente. 15, 10, 12 mil pesos, por allí. Pongamos 17, hagamos 15. 20 mil pesos. Ok, 20 mil. Pongamos esa cifra. 20 mil pesos gana un dominicano. Eso quiere decir que al final del año ese dominicano sacó 240 mil pesos, ¿correcto? Redondeemos en 250 mil pesos para que la cuenta cuadre bien. Eso quiere decir que el señor al final de 4 años, el señor ganó 1 millón de pesos. Lo cual quiere decir que al final de 100 años, al final de 25 años, el señor probablemente haya ganado entonces 25 millones de pesos. ¿Qué te quiero decir con esto? Pero eso es si el señor no gasta un solo peso diario. Con lo cual, el señor pudiera tener una idea de que cuánto son 25 millones de pesos. ¿Ok? Al final de 100 años tendría 25 millones de pesos. Entonces, cuando tú 100 años trabajando sin gastar un peso, entonces él podría dimensionar cuántos son 25 millones de pesos. Pero resulta que eso no es la realidad. Ni el señor gana los 20 mil pesos y el señor tiene que gastarlos porque tiene que comprar comida para sus hijos, para su esposa, tiene que comprar ropa para sus hijos, para su esposa, pagar servicios, etcétera, etcétera. Y quizás, posiblemente, a lo mejor le sobre alguito para ahorrar, pero no va a ahorrar 25 millones de pesos nunca en la vida. Entonces no tiene manera de dimensionarlo. Es así de simple. Sin embargo, los gobernantes a veces se empeñan en eso y eso es muy lamentable. Ahora que estamos hablando de República Dominicana, recordemos que tú fuiste una consulta obligatoria para nosotros en momentos en que, bueno, salieron las principales encuestas durante la campaña, en el ambiente preelectoral y en el ambiente postelectoral. Apenas pasó la elección, fuiste uno de los primeros expertos en marketing político a los que consultamos, dada tu gran experiencia y conocimiento, Orlando. Ahora mismo, la realidad política dominicana está cambiando. Tenemos un presidente ya electo que va designando su gabinete poco a poco. Por cierto, los nombramientos van a través de Twitter, una vía novedosa para hacer anuncios presidenciales, impensable hace 20 años.
pero el partido político en el gobierno actual, que terminó siendo derrotado en los últimos comicios, no solo los presidenciales, sino también en los municipales, aún no se han pronunciado. De hecho, su primera reunión del comité político, que es el órgano principal de decisión del Partido de la Liberación Dominicana, se va a reunir ese lunes. ¿No cree que ya debían haber considerado, haber hecho estudios, análisis de su situación, de su futuro? Recordemos que un partido que ha gobernado 20 de los últimos 24 años en República Dominicana y 16 además en fila. ¿Cómo ves esto? Mira, es muy simple, a mi manera de ver. Tienes razón, ya han debido comenzar a estudiar el tema. El problema es que, como tú bien lo dijiste, gobernaron, en los últimos 24 años gobernaron 20 y 16 de ellos en fila. Entonces están en shock, todavía no salen del shock, todavía no entienden cómo es eso de que perdimos, cómo es eso de que ahora somos oposición. O sea, ¿cómo se hace oposición? Ya no saben hacer oposición. ¿Cómo es eso de que ahora no vamos a hacer gobierno? ¿Cómo es eso de que ahora no disponemos de ciertos recursos del presupuesto nacional? Están en shock. Eso es un proceso natural, eso les va a tomar unos cuantos meses. Después van a entrar en dos fases. La fase de los dirigentes en el pase de factura. Perdimos por culpa tuya, perdimos por culpa tuya, perdimos por lo que hizo el otro, y van a haber acusaciones de uno contra otro. Y por otro lado, tienes la militancia que va a entrar, o ya entró, en una fase de vergüenza. Le va a dar vergüenza decir soy del PLD. Eso es un proceso natural. Sucedió con el PRI en México. Después de 70 años, en el 2000, Vicente Fox les gana la presidencia y, caray, no sabemos cómo se come esto. Tanto así que tardaron 12 años en regresar al poder, ¿no? Porque no sabían cómo lidiar con el tema. Esto le va a pasar al PLD, va a suceder exactamente lo mismo, es un proceso natural, lo cual no es bueno para el gobierno del presidente Abinader, porque aunque a algunos políticos no les guste, cuando tú tienes una oposición fuerte, una oposición seria, una oposición responsable y que está ocupada de hacer su labor, tú haces que el gobierno se esfuerce lo más posible por hacer las cosas lo mejor posible para que la oposición no te ataque. Pero cuando tienes una oposición débil, blandengue, distraída, ensimismada en su drama interno de que perdieron el poder y que ya no son poder, y acostumbrándose a hacer oposición, pues tienes un gobierno que a lo mejor se pueda relajar un poco y no ser tan eficiente como lo pudiera ser. Así que esto es un proceso natural, esto va a pasar durante todo el resto del año, el PLD va a estar en esa batalla. Quizás a partir del año que viene comencemos a ver que el PLD comience a reestructurarse otra vez y a reacomodarse y a asumir su papel de, bueno, somos oposición. Interesante en este resultado electoral el papel del presidente, todavía el actual presidente Danilo Medina. Sus últimas apariciones públicas fueron muy polémicas. Se recuerda todavía aquel discurso en el que dijo que tenía que hablar el partido para proteger al candidato. Fue la vez que dijo, yo voy a ganar esta elección. Después, a última hora, cuando salió a la campaña electoral en la última semana, en la recta final de la elección, dijo cosas como no queremos delegados señoritos en las mesas de votación, una arenga polémica porque le está diciendo, le puede desmoralizar a su base, y si algún delegado lo cambian de la mesa porque el partido consideró que no está acorde con lo que pidió el presidente, ese es un dirigente que se puede desmoralizar. O sea, las últimas apariciones del presidente Danilo Medina para muchos analistas políticos durante la campaña fueron muy polémicas y de hecho algunos consideran que no ayudaron
al candidato entonces candidato Gonzalo Castillo. ¿Cómo lo evalúas tú? No sé si lo estuviste siguiendo, imagino que sí. Sí, mira, en el libro hablamos un poco sobre el tema de las frustraciones de los políticos. Y lo que allí vimos con el presidente Danilo Medina era una clara demostración de su frustración, porque sabía semanas antes, inclusive sabía probablemente mes y medio antes, que tenía perdida la elección. Para un gobernante no hay mayor satisfacción que entregarle la banda presidencial a un compañero de partido. Eso quiere decir que él hizo una buena obra, que la gente se la reconoce y que tan buena es su obra que ayudó a ganar a su compañero de partido. Y eso no sucedió. Yo no estoy diciendo que la obra de Danilo Medina sea mala. Hubo errores estratégicos enormes y evidentemente cuando vas a una elección y vas dividido, y en este caso el PLD fue dividido y Leonel Fernández, el expresidente Fernández, le llevó el 10% de esa votación, bueno, evidentemente el presidente Danilo Medina estaba frustrado y lo que hizo fue, bueno, ya estoy al final de mi gobierno, ya qué diablo, y soltó su frustración. Y eso evidentemente no ayudó. En el libro hablamos un poco de eso, cuando hablamos del tema de, bueno, ganamos y ahora qué vamos a hacer. Y hablamos también del plan de gobierno y cómo se estructura y cómo hacerle seguimiento para que este tipo de cosas no suceda. Porque uno de los grandes errores estratégicos que cometió el presidente Danilo Medina fue durante meses mantener esa expectativa de si se hacía o no una reforma constitucional para que él pudiera competir nuevamente. Y eso hizo que él actuó como una represa contra todos los liderazgos que venían tratando de surgir dentro del PLD. Y bueno, sacar en el último minuto a un candidato, además señalado por él, este es el mío, este es mi gallo, en el último minuto, bueno, no le dio el suficiente tiempo a ese candidato para poderse conectar con la ciudadanía y poder crear su propia imagen. La muleta de Gonzalo Castillo era muy grande con Danilo Medina. Y bueno, eso fue un error del presidente Medina, el extender ese debate durante tantos meses y le restó importancia y le restó tiempo a su candidato. Entonces esas apariciones fueron simplemente manifestaciones de su frustración. Qué bueno que mencionas el ganamos y ahora qué, porque Luis Abinader, presidente electo, ganó, ya está comenzando, como decía antes, a nombrar su próximo gabinete. Pero hay un hecho que le llama la atención a muchos analistas, y es que varios de los principales funcionarios son miembros connotados del partido. Es lógico, el problema está en que la base de este partido y el cuerpo del Partido Revolucionario Moderno no es tan grande como otros partidos de masas. Entonces, se corre el riesgo de que al tomar los miembros principales del partido, llevarlos al gobierno, se debilite la formación del partido como tal, porque todavía es un partido en formación y en crecimiento, el PRM. ¿Cómo ves esto tú? Porque hay ejemplos, hay partidos en América Latina que le obligan a que si un miembro del partido va al gobierno, tome una licencia del partido para que alguien lo reemplace y pueda continuar el trabajo partidista. ¿Cómo lo ves tú desde esta perspectiva? Mira, mejor ejemplo que para eso es el PLD. El PLD, ¿por qué pierde? Entre otras cosas, ¿por qué pierde? Bueno, porque abandonó el partido, porque se burocratizó, porque todo el mundo quería estar en el gobierno y tener un cargo y tener un carro y tener un chofer y tener un celular y tener una escolta y disponer de un presupuesto y hacer cosas, y se desconectaron de la base del partido. El mejor ejemplo lo tienes en el PLD. Parte del gran problema que ha tenido el PLD ha sido
que se burocratizó a tal extremo y estaba todo el mundo metido en líderes de gobierno y abandonaron el partido y dejaron a los dirigentes más débiles, a los menos preparados, al frente del partido. Estoy hablando de las bases y estoy hablando de la dirigencia intermedia, no estoy hablando de la alta dirigencia, que tampoco estuvo conectada necesariamente con sus bases, porque si hubiesen estado conectados detectan este problema y hacen un llamado de atención y ven qué pueden hacer. El PRM corre ese peligro. Yo creo que lo mencionamos la otra vez que estuve con ustedes, me parece, yo hablé que el PRM va a sufrir ahora lo que se llama la crisis de crecimiento. Todo el mundo ahora se le va a acercar al PRM, mucha gente va a querer inscribirse en el PRM porque, bueno, quieren obtener algo del PRM. Esa crisis de crecimiento, si no es bien gestionada por dirigentes que tengan una sólida formación, que tengan un plan estratégico claro. La vocación de un partido es la búsqueda del poder y mantenerse en el poder. Eso es natural. Eso debe ser su vocación. Bueno, entonces una parte se tiene que ir al gobierno, perfecto, pero hay otra parte que tiene que encargarse de que el partido siga siendo el respaldo popular y siga siendo la bisagra, el vaso comunicante entre el gobierno y la población. Fíjate que uno de los temas que a mí en lo personal me preocupa es que el presidente Abinader fue electo por el 29% del total de los electores de República Dominicana. Es decir, un tercio de los electores fue el que le votó, 2/3 no le votaron, o se abstuvieron o votaron por otras opciones, lo cual quiere decir que su base es débil, pero además tiene otro componente. Cuando tú analizas la votación del presidente Abinader, básicamente tiene 3 grupos de votantes. Unos que votaron por él, porque creen en el presidente Abinader, porque les gusta el presidente Abinader, porque les gusta sus propuestas. Están con Luis Abinader, no importa lo que haga, esa es su gente fiel. Pero eso es un porcentaje. Otro porcentaje votaron por el cambio y el señor Abinader, el presidente Abinader representaba el cambio, entonces votaron por él. Entonces tienen cierta esperanza. Pero hay un tercer elemento y un cuarto elemento, hay 4 elementos. Hay un tercer elemento que es la gente que votó por el SEBAN. Entonces hubo gente que entendió que Abinader era la vía para poder sacar al PLD del gobierno. Esa gente votó por Abinader no por estar con él, votó para que Abinader sacara al PLD. Lo usaron como instrumento. Eso no quiere decir que estén con Luis Abinader. Entonces, el presidente Abinader tiene que entender eso y el PRM tiene que entender eso. Y otro factor importante que ayudó en la victoria fue la abstención de 1.3 millones de votantes del PLD que se abstuvo. Entonces, el PRM como partido y el presidente electo tienen que entender esa realidad, porque si no entienden esa realidad van a comenzar a tener problemas de gobernabilidad desde el inicio. Y eso significa, lo que estoy diciendo en el fondo es, tienes que fortalecer el partido. Y no es con dinero y no es con prebendas, es fortalecer el partido con liderazgos auténticos, con liderazgos que hayan venido desde la base y ayudarlos a prepararse para que entiendan que su función es ser la bisagra entre el gobierno y la población. Ahí está Orlando González, una excelente asesoría, además que no nos pidieron ni nos van a pagar la gente del PRM. Pero ahí están las lecciones de política, ahí está la clarividencia de un gran autor. Hoy presenta su libro Ganar, Gobernar, Comunicar. Esperamos verlo pronto por acá, por República Dominicana, ese texto, porque definitivamente hay mucho que aprender de allí. Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Me permites un segundo? Por supuesto, hasta 2. 2 cosas. Una, el lanzamiento es hoy a las 10 de la mañana a hora de Bogotá. Es decir, 11 de la mañana de ustedes, por Facebook Live desde la página de Colombia Líder. Colombia Líder es una organización no gubernamental que se dedica al fortalecimiento de las democracias a través de ayudar a los alcaldes y gobernadores
en buenas prácticas de gobierno. Ellos son los que están publicando mi libro. Y dos, el libro, como estamos en pandemia, va a ser digital, post-pandemia será físico, pero el libro es gratuito y es descargable, así que lo pueden descargar o desde mi página o desde la página de Colombia Líder sin ningún costo. Es completamente gratuito por dos razones. Primero, porque esta ONG no puede cobrarlo, pero segundo, por una convicción personal de que el conocimiento es para compartirlo. Así que el libro es perfectamente gratuito. Quien se interese en el libro lo descarga en la página de Colombia Líder, lo descarga en mi página o me escribe a mis redes y con gusto mi gente se los envía. Muchísimas gracias, Orlando González. Ahí está su libro Ganar, Gobernar, Comunicar. Será libre, será gratis a través de todas las plataformas digitales Colombia Libre. Además, le podemos escribir a través de sus redes para obtenerlo. Muchísimas gracias. Que pases feliz resto del día, Orlando. Gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos aquí en Enfoque Matinal. No le cambie.